tiro al piso. Buenas noches y bienvenidos al programa Tiempo de Reconciliación, un programa de la Iglesia Evangélica Jesús Te Llama, que estamos ubicados en el barrio de Villa Urquiza. Nos reunimos todos los miércoles con un solo propósito en nuestro corazón, y es el de poder acercarte a Jesús a través de un puente de amor. Traemos para compartirte música, reflexiones, la palabra de Dios y nuestros testimonios, que es, vamos a decir, lo que hemos vivido en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Mi nombre es Edith y esta noche en la mesa me acompañan. Mi nombre es Liliana y les traigo una historia de una mujer muy, muy, muy especial. Muchas gracias, Lili. Bueno, mi nombre es Emanuel, buenas noches, y hoy tengo para ustedes un pasaje en el libro de Lucas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Jonathan y en esta noche les traje el Salmo número 40. Dios les bendiga, mi nombre es Domingo y vamos a estar con un devocional que tiene una pregunta que dice: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Rubén y hoy les voy a traer un devocional cuyo título es El llamamiento recibido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Y el tema de esta noche es la vocación. Y le pregunto a los que me acompañan, ¿saben lo que es la vocación? Amén. ¿Saben? ¿Qué es la vocación para usted, Domingo? A ver, cuénteme. Bueno, uno puede desarrollar alguna actividad que quizás no sea lo que a uno le agrade, lo que a uno le gusta. Realmente lo que uno quizás desea hacer o sabe hacer o tiene la habilidad para hacerlo, eso se puede definir como una vocación, porque es algo que es innato de uno, que ya lo lleva desde siempre, ¿no? Y que tiene yo pienso que también que tiene la seguridad de poder desarrollarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a ir hablando esta noche, ¿no? La vocación, como ustedes decían, es una inclinación que generalmente lo abocamos a una carrera, ya sea una profesión, a un oficio, ¿no? A una ocupación. Y el término proviene de un latín que es vocatio, no sé si se pronuncia así en latín, pero bueno, vocatio. Y se utiliza como sinónimo también de llamamiento. Esto que decía Domingo, es un llamado. Mucho de lo que tiene que ver con nuestras carreras, tiene que ver con el llamado interno que cada uno tiene en poder realizarse en una carrera. Y nuestra vocación tiene todo un proceso, que es lo que vamos a ir aprendiendo o vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el programa. Y te invitamos, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer. Sí, nos podés llamar al 5435-9119 o al 5435-9120. Nos podés buscar en Facebook también como Tiempo de Reconciliación o en el Twitter @RadioTDR. Muchas gracias, Emma. Y en esta noche vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Tiempo de Reconciliación, una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos. Emma, ¿nos trajiste para compartir? Sí, tengo un pasaje en el libro de Lucas que dice, en el capítulo 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Es 6? También en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Muchas gracias, Emma. Es preciosa esta porción del llamamiento, o si utilizamos esta palabra vocación como llamamiento, de Zaqueo, porque tiene 3 partes este llamado de Zaqueo. Y la primera parte es el conocer la condición de Zaqueo. Y mucho nos pasa esto con conocer nuestra vocación. Implica conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y hacernos 3 preguntas fundamentales. Y las preguntas son: ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y a dónde queremos ir? Esas 3 preguntas nos formulamos cuando hablamos de vocación.
Y a Zaqueo le pasaba lo mismo cuando Jesús lo está llamando. En la primer parte se enfrenta a quién es él. Y como dice en el versículo 19, versículo 2 dice, era jefe de los publicanos y rico. Cuando hablamos de los jefes de los publicanos eran personas no muy bien vistas o no muy apreciadas dentro de la sociedad de esa época. Y después dice que dice hacia dónde, cómo somos, ¿no? De si somos apreciados por otros o no, y habla hacia dónde queremos ir. Y Zaqueo quería saber, sabía a dónde quería ir, y quería ir a conocer a Jesús, ¿no? Y este llamamiento que tenía en su interior, Jesús lo reafirma y lo llama. Y miren qué linda la respuesta al final de la porción, porque dice que, ¿cómo terminó Zaqueo? Gozoso, ¿no? Y eso es realmente el caminito, cuando seguimos nuestra vocación, es el fin de nuestro caminito, el gozo total. Y te dejo escuchando una canción, y en este caso es de Ingrid Rosario, Creo en las promesas. Amará su espíritu
Muy bien, y seguimos en el programa. Y muchas veces cuando hablamos de vocación se considera que es un proceso que se va desarrollando durante toda la vida, ya que se construye en forma permanente. Pero cuando hablamos de una vocación, hablamos de una elección, ¿no? Y esto mucho tiene que ver también con la elección de una carrera. Muchas veces tenemos una vocación y en un momento de nuestra vida elegimos que tenemos que decidir una carrera, elegimos si seguir o no esta vocación. Y a veces hacemos caso o no. Por ejemplo, no sé, en mi caso personal a mí me encanta lo que es el servicio. Y mi carrera o la profesión que elegí tiene mucho que ver con lo que es el servicio y la ayuda en realidad a las personas. Pero a veces no sucede así. A veces elegimos diferente. Elegimos diferente, es verdad, es verdad. Por ejemplo, Rubén, ¿cuál es tu vocación? Mi vocación toda la vida fue la carpintería. Y sin embargo, soy mecánico dental. Nada que ver. ¿En qué parte nos desviamos del camino? Nada que ver. Pero bueno, mi vocación verdadera fue la carpintería. Trabajé en carpintería, me encanta. Soy muy hábil con la madera, pero bueno, las cosas de la vida me llevaron a emprender otro rubro. Sí, muchas veces lo que pasa cuando elegimos, ¿no?, una carrera, mucho tiene que ver con las proyecciones tal vez económicas que podemos llegar a tener con la carrera. Como a veces dicen, si elegís tal carrera vas a tener mayor rentabilidad económica, o si elegís tal oficio tenés mayor disponibilidad laboral como para poder tener una mejor entrada económica, que dentro de todo es lo que se necesita como para poder vivir. Pero muchas veces esto lucha o se enfrenta con nuestra verdadera vocación, ¿no? Y hay veces tenemos que ir postergando, ¿no?, esta verdadera vocación que tenemos. Claro, pero yo hablo cuando hablo con mis hijos, le digo que ellos tienen que hacer la vocación de ellos, que tienen que hacer lo que a ellos les gusta. Exactamente. Porque si no, bueno, en el caso mío, entonces yo siempre les inculco que ellos se dejen guiar por su vocación, que hagan lo que ellos verdaderamente sienten y sienten la vocación en hacerlo, que es lo mejor, porque uno lo va a hacer con amor. Tal cual, eso implica, y como leíamos en la porción también de Saqueo, decía, uno cuando desarrolla realmente la vocación, ¿no?, o este llamamiento interno que uno tiene, dice que uno termina gozoso. Amén. No implica eso que nos va a ir económicamente bien o que va a ser de lo más fácil. No, sino pero que hace, por ejemplo, que el esfuerzo no sea tan notable, porque uno lo hace con tantas ganas, con tanta dedicación, que a veces es esforzado el trabajo, pero no se nota así porque uno le pone toda la pasión en lo que está haciendo. Exactamente, y a veces uno no ve grandes frutos, pero disfrutó la trayectoria en esa respuesta a esta vocación. Y como decíamos, esto de que uno realmente tiene que hacer lo que a uno le gusta, o hacerle caso o responder a esta vocación, implica también una decisión. Nuestra pastora Elena decía que había 3 decisiones importantes en la vida, ¿no? Y una era si aceptamos o no a Jesucristo, que es un llamamiento también, una vocación. Si el momento en que decidimos una carrera o un oficio, o el dedicarnos a un determinado trabajo, es un momento también importante en la vida, porque dice que es algo que nos va a acompañar para siempre. Decía como que lo teníamos que pensar muy bien. Y la tercera era la del casamiento, decía, como que son cosas que nos acompañan toda la vida, y es como, o pueden ser la mochila que carguemos siempre, o pueden ser los bastones que nos acompañan toda la vida, ¿no? O ser una carga, o realmente ser una ayuda en nuestro caminar diario y en nuestro vivir. Iglesia Evangélica Jesús Te Llama, Echeverría 4924, Villa Urquiza, martes a sábados, 19:30, domingo, 10 y 19:30 horas. Bueno, vamos a compartir un devocional. El título es El llamamiento recibido, y encontramos un versículo en Efesios 4:1, domingo. Amén. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén.
Bueno, el llamado al que Pablo se refiere, la vocación, es una forma de expresar nuestra personalidad frente al mundo del trabajo, del estudio y de todos los ámbitos de la vida. Pablo toma esta idea universal y la aplica para que la vida cristiana nos presenta este requerimiento divino para vivir de una manera digna en relación al llamamiento que tenemos. Para cumplir con esa vocación, Dios nos equipa con 4 virtudes: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. La humildad. La humildad es la virtud por la cual una persona sabe el valor que tiene y no utiliza esa condición para soyugar o denigrar a otros, sino que tiene la grandeza de respetar a los demás. Mansedumbre. Otros la traducen como amabilidad. Es la virtud que nos permite actuar amablemente a pesar de las circunstancias. Paciencia. La virtud de mantener el buen ánimo a pesar de las circunstancias. No es una resignación pasiva, es una resistencia activa que permite mantener la paz aún en medio de la peor tormenta y de no utilizar a los que nos rodean como receptores de nuestro mal humor por los problemas que tengamos. Amor, la virtud de dar sin esperar nada a cambio. El ejemplo más grandioso de todas estas virtudes es Jesucristo mismo. Por eso la mayor vocación en la vida es la llamada a seguir a Jesús. Es el llamado a ser cristiano. Es un llamado que se extiende a todo el mundo. Es un llamado que se extiende a toda la humanidad. Precioso este devocional que nos comparte Rubén. Amén. Y ahora vamos a escuchar una canción que es de Jaime Murrell, que bendice al Señor. Amén. Bendice al Señor. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Sí, Dios! Bendice al Señor, exalta al Creador, preséntale alabanza y exaltación, deleítate en Él, ven, gózate con Él, derrámate en su presencia y bendice al Señor. Mis labios se abrirán, mi voz levantaré, declararé su grandeza y su poder. Yo le daré a mi Dios todo mi corazón, eternamente y por siempre bendice al Señor. Porque me presentaré ante mi Dios, no le daré nada que no me cueste. Los sacrificios que le agradan al Señor, un corazón humillado, Él no rechazará. Bendice al Señor, preséntale alabanza y exaltación, deleítate en Él, ven, gózate con Él, derrámate en su presencia y bendice al Señor. Mis labios se abrirán, mi voz levantaré, declararé su grandeza y su poder. Yo le daré a mi Dios todo mi corazón, eternamente y por siempre bendice al Señor. Con Él me presentaré ante mi Dios, no le daré nada que no me cueste. Los sacrificios que le agradan al Señor, un corazón humillado, Él no rechazará. Un grito de júbilo. Padre, te bendecimos, Señor. Bendice al Señor, exalta al Creador, preséntale alabanza
Seguimos acá en el programa y bueno, estamos hablando de la vocación. Ya definimos que la vocación era un llamado que implicaba un paso, ¿sí?, que nos lleva a plantearnos quiénes somos, cómo somos, hacia dónde queremos ir. Y nuestra vocación es algo que se va desarrollando y se va construyendo. Cuando uno elige una carrera o un oficio, ¿no? Primero, el primer paso es ese, la elección. Decimos, bueno, elijo seguir esto. Y de a poco, a medida que nos vamos involucrando en esta, vamos construyendo, vamos desarrollando y vamos perfeccionando esta vocación que hemos elegido, este camino que hemos elegido, ¿no? Y dice que hay un momento oportuno, un momento donde uno toma esa decisión, esa elección. Que generalmente, en lo que es una carrera, generalmente es el momento cuando los chicos terminan el secundario, ¿no? Que es cuando se plantean para dónde van a ir, qué camino van a seguir, si van a seguir una carrera, si van a trabajar, si van a formar una familia. Se van planteando todos estos interrogantes. Y muchos no saben qué camino elegir. Y algunos eligen, por ejemplo, los que sus papás quieren. Unos eligen los que sus papás también fueron, ¿no? Por ejemplo, muchos hijos de médicos son médicos. Otros eligen los que los papás le influyen. Otros se sienten como también desorientados porque no saben para dónde ir. Y es ahí donde se plantean los test vocacionales, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente a veces son formulitas que a veces nos pueden llevar a tomar decisiones que no están tan correctas como nosotros. Los test vocacionales sirven como para dar el último empujón a alguien que ya tiene algo proyectado o decidido, ¿no? Entonces es muy importante este momento de decidir para dónde vamos, qué camino elegimos, por dónde seguimos, ¿no? E implica una decisión de seguir o no seguir. Dice que muchas veces los que más claro tienen para dónde van o su vocación, dice, son los artistas. Son los que uno a veces ve gente en la calle que toca la guitarra o pinta y se conforman con 2 o 3 monedas y a veces uno no puede entender por qué son felices, ¿no? O porque están bien, tal vez no tienen una solvencia muy importante económica, pero al desarrollar su vocación terminan, como decíamos con el texto, con el gozo, ¿no? Y con esto, en estas muletas que nos acompañan durante el camino y no son una mochila pesada. Por eso es una decisión muy, muy importante que tomamos en nuestra vida. Y Johnny, vos nos trajiste algo para compartirnos. Sí, les traje el Salmo número 40 y dice: Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso, y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros, y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos, por eso dije, aquí vengo ya, en el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Tiempo de reconciliación, un tiempo para que cruces el puente que te une a Jesús. Precioso este salmo que decía que va clamando a Dios y presenta, tiene un orden este salmo, un orden de oración, y el orden es el clamor es presentar nuestra situación delante de Dios, ¿no? Clamar a Dios es invocar y pedirle que nos escuche. Dios nos escucha en todo momento, pero quiere escuchar nuestra voz hablándole directamente. El primer orden entonces es el clamor, dándole gracias por lo que ha hecho en el pasado, presentarle nuestra situación y finalmente declara confianza en que Dios lo va a sacar de esa situación. Ese es el orden que utiliza el salmista en esta oración. Y es un orden y un modelo de oración para nosotros también. Y te invitamos, si querés reunirte con nosotros en nuestra iglesia, te recordamos la dirección. La iglesia queda ubicada en el barrio de Villa Urquiza, en Echeverría 4924, y los horarios de reunión son martes, jueves, viernes, sábado y domingo, 19:30 horas.
Muchas gracias, Johnny. Y si alguno de ustedes quiere tener una Biblia en su casa porque no tiene o porque necesita, también las puede solicitar. Sí, las puede venir a buscar a la iglesia o acá en la radio, o nos pueden llamar a los números, por ejemplo, al 5435-9119 o al 5435-9120. Les recordamos que las Biblias son totalmente gratis. Muchas gracias, Johnny. Y ahora te dejo con una canción, y en este caso es de Luis Enrique Espinosa. Vamos a cantar. Esta noche celebramos que somos el pueblo de Dios. Le traemos cántico, aplausos, danza, gritos, porque Él es digno. Y nosotros somos su pueblo escogidos desde antes de la creación del mundo. ¡Oh, aleluya! Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Somos de Dios, somos de su pueblo especial, miembros del sacerdocio real. Somos de la tierra luz y sal, ahora nos podemos alegrar. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a sonreír con alegría, aplaudir. Somos de Dios, somos de su pueblo especial, miembros de un sacerdocio real. Somos de la tierra luz y sal, ahora nos podemos alegrar. ¡Aleluya! Nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. ¡Oh, qué maravilla! Conocerle y adorarle. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Hey. Vamos a celebrar con gozo. Vamos a sonreír con alegría. Vamos a cantar. Vamos a celebrar. Vamos a sonreír. Aleluya. Oh. Vamos a cantar. Vamos a celebrar. Vamos a sonreír con alegría. Aplaudir. Vamos a cantar. Vamos a celebrar. Vamos a sonreír con alegría. Aplaudir. Vamos a sonreír. Vamos a sonreír con alegría. Aplaudir. Vamos. Vamos a sonreír con alegría. Aplaudir. Aquí estamos, somos LRL 714 Class FM, transmitiendo en 91.9 MHz, perteneciente a Barzábal Ricardo Ezequiel. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida General Paz 510, local 6, código postal 1674, Buenos Aires. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Class FM 91.9 MHz. Comidas caseras, artesanales, a cargo de Blanca, como la comida de mamá. Confitería El Principito, Lope de Vega, 2245. Teléfono 4-712-4914. Autonovo ahora tiene tu plan perfecto Fiat. Únicamente en el stand Fiat, en Plaza Oeste Shopping.
primer piso. Mencionando este aviso tenés bonificaciones exclusivas y un voucher de 500 pesos para utilizarlo en los gastos de entrega o en cualquier accesorio. Bases y condiciones www.planperfecto.com.ar. Manda un mail a info@planperfecto.com.ar y un asesor comercial se estará comunicando con vos. Tiempo de reconciliación. Una oportunidad para compartir canciones, historias y reflexiones. Una oportunidad para pensar juntos nuestra realidad. Una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos. Una oportunidad que Dios te da para acercarte a Él. Un tiempo para que cruces el puente que te une a Jesús. Miércoles de 22 a 23 horas. ¿Te animás a cruzarlo? Un programa de la Iglesia Evangélica Jesús te llama, del barrio de Villurquiza. Tiempo de reconciliación, construyendo un puente de amor entre Jesús y vos. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Class FM 91.9 MHz. Seguimos acá en el programa y tenemos un devocional, un comentario que nos trajiste, Domingo. Amén. Decíamos al comienzo que había una pregunta que decía: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Estas preguntas sorprendieron a Jonás mientras dormía en el interior del barco que lo conducía a Tarsis. Quizás pensaba que allí podría ocultarse de la mirada de Dios, pero ¿cómo esconderse del conocimiento perfecto del Dios de los cielos? Jonás, profeta de Dios, había recibido una misión especial: anunciar a Nínive una advertencia muy solemne. De aquí a 40 días Nínive sería destruida. Esto está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. El Dios de misericordia quería advertir a los ninivitas antes de que el juicio los alcanzara. Quería producir en ellos el arrepentimiento para que pudiesen ser perdonados. Jonás había comprendido bien, pero su egoísmo no quería admitir que el perdón pudiese ser concedido a una nación enemiga, rehusando ser instrumento de una gracia para el prójimo. Había decidido huir. Dios lo encontró en el interior del barco y para conducirlo al arrepentimiento empleó a marineros paganos. Justo efecto boomerang para el profeta desobediente. En el camino de nuestra vida, a veces huimos porque queremos escapar de nuestras responsabilidades. Las excusas aparentemente legítimas que damos traicionan nuestra mala conciencia. La voz divina se dirige a nosotros. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? El Señor pone en nuestro camino numerosas ocasiones para testificar de Él. No sigamos el camino de Jonás, sino digamos más bien: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Tiempo de reconciliación. Una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos. Bueno, y seguimos en el programa, y cuando nosotros hablamos de vocación o de llamado, ¿sí? Hablamos un poquito del tema del llamado cuando tenemos acerca de una carrera, de un oficio, una profesión. También tenemos una vocación y un llamado que es a seguir a Jesucristo. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que fueron llamadas. Habíamos visto la primera en la lectura bíblica, que era Zaqueo. Pero también, por ejemplo, tenemos de Mateo, ¿sí? Y vemos distintos tipos de respuestas. Muchos han elegido una vocación, una carrera, y han hecho caso a ese llamamiento y la han desarrollado, ¿no? A través de una carrera, a través de un oficio. Otros, como nos contaba Rubén en su testimonio, que tal vez tienen una vocación, pero fueron para otro lado, desarrollaron otro oficio u otra profesión. Bueno, y con estos personajes bíblicos les pasaba lo mismo respecto de su llamado a acercarse a Dios. Por ejemplo, Mateo también estaba cobrando impuestos y Jesús pasa y lo llama, ¿no? Y le dice que lo siga, y Mateo dice que deja todo y lo sigue directamente. Ese llamado fue un llamado, una respuesta en sí hacia el Señor Jesús. Después tenemos a Pedro y a Andrés también, que estos hombres eran pescadores de hombres, ¿no? Pescadores eran, no de hombres. Pero Jesucristo mismo lo llama a dejar sus redes y a seguirle en este llamado, en este servicio.
Y vemos que ellos dejan y Jesús les hace una promesa que dice que los va a hacer pescadores de hombres. Y después vamos a ver cómo se desarrolla esto en su ministerio, dentro de lo que es el ministerio de seguir a Jesucristo. Y también tenemos el llamado del joven rico, por ejemplo, que era un joven que había hecho todo lo bueno, había estado en orden, en obediencia hacia la palabra de Dios, pero cuando Jesús le pidió un poquito más, pegó media vuelta y se fue, dice que no siguió este llamamiento. Y a nosotros también nos pasa esto, que Dios nos busca y nos llama a seguir esta vocación y a seguir este llamado. Y a veces como Pedro, Andrés, como Mateo, como Zaqueo, podemos decir que sí y vamos gozosos, o podemos ser como el joven rico, decir que no y nos vamos entristecidos. Y te dejo una canción en este momento para que escuchemos Pechi, Soy el Camino. ¿Cómo se llama? Hay un solo camino, camino para ir al cielo. Al cielo es por mi amigo, amigo, su nombre es Cristo. Cristo, cuando le preguntaron cómo ir al cielo, él miró a la gente y así les dijo: soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Busca en la Biblia, en el libro de Juan 14 hay un versículo especial. El 6 contesta la pregunta y dice: ¿cuál es el camino para ir al Padre? Cristo da la respuesta a esta pregunta: soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Soy el camino, la vida y verdad. Nadie llega al Padre si no es Seguimos acá en el programa y te invitamos, si tenés ganas de comunicarte con nosotros, lo podés hacer. Sí, nos podés llamar al 54359119 o al 54359120. También nos puedes buscar como Tiempo de Reconciliación en Facebook o en el Twitter @radiotdr. Gracias, Emma. Y te invitamos también, si querés reunirte con nosotros en nuestra iglesia, querés aprender más acerca del Señor Jesús, si querés conocerle más profundamente, te invitamos a compartir nuestras reuniones. Sí, los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo es a las 19:30 horas. Los jueves está el Instituto Bíblico. Que ya estamos terminando, termina Daniel y el Apocalipsis, ya los vamos a invitar al cierre del instituto también, que va a ser una hermosa fiesta que vamos a tener en el Señor Jesús. Y si tenés, no tenés una Biblia en tu casa,
¿Podés pedírnosla? Sí, puedes venir a retirar a la iglesia, que está en Echeverría 4924, del barrio de Villa Urquiza, o también la podés pedir al 5435-9119 o al 5435-9120 y la puedes venir a buscar, es totalmente gratis. Muchas gracias, Johnny. Y vamos a la parte que a mí más me gusta, como siempre digo, y esta vez, ¿volvieron la historia de misioneros, Lili? Y más o menos, podríamos decir que más o menos. Estamos hablando de vocación y la historia que les traigo es sobre alguien que tuvo una vocación muy fuerte, que tomó un camino diferente. Y les cuento. Vamos a hablar de una mujer que se llamó Sarasvati Ramabai, que nació en la India en 1858, que era de una familia de casta alta. Saben que en la India hay un sistema de castas. Está la casta de los brahmanes, que es la casta superior, y ella pertenecía a esa casta superior. Y el padre era un brahman muy entendido y muy sabio, que la educó, insólitamente, la educó en la sabiduría hindú. Ustedes saben que en esos tiempos, sobre todo, a las mujeres no se las educaba. Y este hombre era diferente, y a la esposa, a la madre de Sarasvati, la educó él mismo. Era muy jovencita, él mismo la educó. Con eso se enemistó con toda la familia, porque dijeron, no, estás loco, ¿cómo vas a educar a tu esposa? Hizo más, educó a la hija también. Por lo general se las dejaba sin educación a las mujeres. Y ella, Ramabai, de quien estamos hablando, logró un tal grado de conocimientos a través de esa educación que el padre le empezó a dar y que ella siguió también después, más tarde por su cuenta, que logró, siendo muy joven, el grado de pandita, que significa docta. El masculino es pandit, no sé, a lo mejor oyeron alguna vez esa expresión, que es un título que solamente se le reservaba a los hombres. Fue la primera mujer india en recibir ese título, por sus conocimientos, sobre todo de la literatura de la India. Y esta situación que tuvo el padre con su familia provocó que empobrecieran mucho ellos. Estuvieron vagando por todo el país tratando de enseñar él con los hijos. Y llegó un momento que ella quedó sola. Después más tarde se casó con un abogado. Con el hermano daban clases, empezaron a darle clases a las mujeres con mucha oposición, por supuesto, de la gente, aunque apreciaban y reconocían los conocimientos que ella tenía. Más tarde enviudó y un tiempo, en ese tiempo, al ir también yendo de un lugar a otro por el país, empezó a ver las condiciones en que estaban las mujeres, sobre todo las viudas, que eran, según la religión hindú, tenían que ser en tiempos se las quemaba en la pira con el marido muerto. Pero como eso había sido prohibido por los ingleses que todavía dominaban en la India, lo que hacían las familias directamente las abandonaban a su suerte. Entonces ella trató de hacer lo que ella tenía en su corazón era de hacer como una especie de hogar para las viudas jóvenes. Y tratar también de hacer que a través de la educación se cambiaran esas costumbres. Una vocación bastante firme el tema de la enseñanza, ¿no? Muy firme en ella y con mucha oposición, porque había que enfrentar esa oposición. Y cuando tenía 25 años tuvo la oportunidad de ir a Inglaterra para enseñar sánscrito en un colegio. Y estando allí fue que conoció al Señor. Primero, a través de que, de forma aparentemente accidental, tuvo acceso a la palabra del Señor. Primero tuvo cierta curiosidad y después alguien le predicó. Y primero se resistía porque desconfiaba mucho de los europeos, a pesar de que había ido allá a enseñar y también a estudiar. Pero al final pudo recibir al Señor, el Señor llegó a su corazón, y ahí también lo que el Señor hizo en su corazón fue no cambiar la vocación que ella tenía, sino darle una perspectiva diferente. Y ella empezó a sentir que sí, que tenía que volver a su país y llevarle, por supuesto, llevar el evangelio, sobre todo a las mujeres, porque había muchos misioneros en la India, pero los que eran los misioneros hombres tenían mucha dificultad para llegar, por una cuestión cultural, a hablarle a las mujeres. Y aparte ella sentía que tenía que ser desde las mismas mujeres indias hacia
el resto del país. Y más adelante pudo volver, unos 3 años más tarde, volvió a su país y pudo finalmente fundar esta especie de hogar, una escuela también para chicas sobre todo de la clase alta, que era la misma que pertenecía a ella, que a pesar de ser de una clase alta, no recibían educación. A uno le parece insólito, pero era así. Son culturas. Y más adelante, algo que fue muy importante en su vida y también para su ministerio, porque esto, hasta acá tenemos que tenía nada más que un hogar para viudas jóvenes y una escuela para chicas. Y lo que fue muy importante fue la convención de Keswick, que fue una convención evangélica que se llevó a cabo en 1898, les cuento rapidito, donde lo que ella empezó a buscar y experimentar fue la obra del Espíritu Santo, que en este momento fue como los principios del movimiento pentecostal. Pensemos que a los 6 años de esto fue el gran avivamiento de Gales. Si me adelanto un poco en la historia, en 1905 hubo un avivamiento precisamente en este centro de Ramabai, el centro que ella tenía en la ciudad de Puna, ahí en la India. Hubo un gran avivamiento también, un avivamiento pentecostal. Y lo que ella tenía en su corazón era que, aunque fuera 1000 mujeres, recibieran este poder del Espíritu Santo para ir a testificar y evangelizar al resto del país. Y el Señor le concedió esto. Y ahí fue que empezó a crecer la obra de evangelización, de educación, ahora diríamos modernamente, concientización de la situación de las mujeres. Y todo esto contribuyó a la larga a la modernización de la India en general. Algunos incluso la consideran hoy en día una de las mujeres más importantes del milenio en la India. Pero no se quedó con eso. ¿Por qué? Porque tenía no la perspectiva de modernizar el país o modificar la situación de las mujeres. No era una perspectiva feminista. Lo había sido al principio. Ahora tenía otra, que era la perspectiva del Señor. La liberación, ¿por dónde iba a venir? ¿Iba a venir por la educación? No. ¿Por qué? Por llegar al conocimiento del Señor. Amén. Por recibir al Señor en sus vidas. Y por supuesto, no fue fácil, tuvo mucha oposición, porque era cristiana, segundo, porque era mujer, en la India, educada, era complicado. Pero el Señor siempre la apoyó, respondió sus oraciones, y la obra siguió creciendo y siguió avanzando. Y en los últimos 15 años de su vida, se dedicó a traducir la Biblia al idioma de esa zona donde ella vivía, que era el marathi. Con esto no les digo mucho, pero es uno de los unas tantas lenguas que hay en la India. Y primero tuvo que aprender griego y hebreo, porque lo que hizo fue hacer la traducción desde las lenguas originales. Ya había una traducción previa, pero que no era así, sino que era del inglés al marathi, que no era exactamente lo más conveniente, tenía que ser una traducción más fiel. Y pudo completarla 10 días antes de partir con el Señor, pudo completar esta traducción. Qué linda historia, ¿no? Así que vemos que el Señor le concedió todo lo que ella tenía en su corazón, esa vocación que ella tenía hacia la educación y también hacia, podríamos decir, la liberación de las mujeres en la India. Precioso esta historia que nos trajiste, Lili, ¿no? Y Amén. Una pregunta que nos planteamos es si es nuestro llamado a seguir a Dios es incompatible o no con nuestra profesión y nuestro oficio. Y como vemos en este ejemplo, no. Como vemos ejemplos bíblicos también, Pedro y Andrés eran pescadores y Jesús los llama y fueron pescadores de otra forma, pescadores de hombres, pero la técnica era la misma. Y en cuanto a la vocación de esta mujer también, en Dorcas también vemos que era una mujer que tenía la vocación de servicio y de ayuda a los demás, y si bien aceptó a Jesucristo, siguió ayudando a aquellos que iban llevando la palabra. Su casa fue de asiento a muchas familias, y como veíamos a lo largo del programa, una vocación, un llamado, se construye, se desarrolla y se perfecciona. Iglesia Evangélica Jesús te llama, Echeverría 4924, Villa Urquiza, martes a sábados, 19:30, domingo 10 y 19:30 horas.
Y antes ya tenemos a la pastora en línea, pero les quería contar algo chiquitito que encontré hoy y la verdad que me llenó de mucho gozo en el corazón cuando hablábamos de esto, de si nuestra vocación a nivel oficio, profesión es compatible o no con seguir a Jesucristo. Y me acordaba y encontré unos boletines de la iglesia, un testimonio de una hermana en nuestra iglesia que tiene muchos años, hace muchos años que es nuestra hermana Celia. Y en una entrevista, hablando de su testimonio, le preguntaran qué es lo que a ella más le gustaba hacer, y ella comentaba que a ella le gustaba el orden y la limpieza, ¿no? Y esa vocación que ella tenía de orden y limpieza, Dios la usó para su gloria y para su servicio, porque la hermana Celia se encargó por muchos años de la limpieza y del orden de la casa del Señor. Y ella contaba que el momento más lindo fue cuando la pastora le entrega las llaves de la iglesia y le dice que ella va a ser la encargada de cuidar en ese momento el orden, ¿no? Y es un lindo testimonio para que veamos que la carrera que hayamos elegido, el oficio que hayamos elegido no es incompatible con este llamamiento que tiene Dios para nosotros. Y tenemos en línea a nuestra pastora. Buenas noches, pastora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, Dios te bendiga. Saben que escuchando todo esto, me acordaba que cuando yo era jovencita y me recibí de maestra de grado, ¿no? Maestra nacional, normal. Y me regalaron un cuadrito de madera muy rústico, todavía está en la casa de mis padres, que decía: la vocación es una entrega absoluta al amor. Y saben que siempre me daba, era joven yo y a mí me gustaba y me gusta la docencia, y realmente es mi vocación. Y Dios me ha permitido llevarla a cabo y me permite todavía, porque Dios es maravilloso. Y siempre estaba en mi cabeza ese cuadrito: la vocación es una entrega absoluta al amor. Y después de mucho tiempo, a través de la palabra de Dios, pude entender eso, ese mensaje de ese tan sencillo, pero pudo llegar de verdad a mi corazón. Y yo lo pude entender cuando hay un texto en la palabra de Dios que cuenta que Jesús estaba ya llegando al momento a los últimos momentos en que iba a ser entregado y crucificado, y que estaba reunido con sus discípulos. Y dice, hay un versículo que lo expresa muy bien, que dice así, en el Evangelio de Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este versículo nos dice que más allá del momento que hubiera sido natural, que Jesús estuviera apartado, preocupado en lo que le iba a suceder a él, dice que sin embargo él mantuvo su amor por los suyos, por sus discípulos, por los que le seguían, dice hasta el fin. No permitió él que sus luchas personales, las circunstancias que iba a pasar, que las sabía muy bien porque era Dios, opacaran el amor que él había tenido y tenía por los suyos. Y ahí es cuando yo entendí por qué esto del Señor Jesús, este ejemplo, nos enseña que el verdadero amor no conoce las situaciones personales y que lo libra de la responsabilidad de expresarse en una forma práctica en la vida de los que están a su alrededor. Y todos conocemos a veces situaciones donde una persona que está sufriendo o está en el hospital, por ejemplo, se anima y se dedica a animar y a bendecir a aquellos que a lo mejor la están visitando para reconfortarla. Lo hemos vivido, ¿no es cierto? A veces nos encontramos a alguien que está en una situación difícil y que nosotros vamos a darle un ánimo y fortaleza, y terminamos recibiendo a nosotros de esa persona fortaleza, ánimo, confianza y esperanza, ¿no es cierto? Y que el ejemplo de Jesús, como de esa persona
nos habla de una vocación que no conoce ni feriado, ni vacaciones, ni circunstancias difíciles en las cuales es lícito dejar de amar, ¿no es cierto? Y ahí yo entendí el significado del cuadrito, de que el que tiene una vocación que responde realmente al llamado de Dios, no va a haber circunstancia personal que pueda dejar de transmitir el amor en eso simple que puede realizar. El que ama de verdad, ama en todas las circunstancias y aún en medio de las profundas pruebas personales. Nos lo mostró Jesús. Y cuando nosotros aceptamos en este llamamiento del Señor hacer lo que Él nos guía a hacer, si es a elegir entre una novia y la otra para decidir lo que Dios nos está diciendo que es lo mejor para nuestra vida, o en nuestra vocación, como estuvieron hablando, de un oficio, una profesión, ¿no es cierto? Y si en eso nosotros nos dejamos llevar por el llamado de Dios, por la voz de Dios, haciéndolo todo en el amor del Señor, va a ser de gran bendición para el que reciba el servicio y para nosotros mismos, ¿sí? Y ahí yo, en esa actitud de Jesús, miren qué cosa, no pude llegar a entender después de mucho tiempo, que la vocación verdaderamente es una entrega absoluta al amor con mayúscula, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, ahora nuestro hermano Domingo comparte una oración de fe, de aceptar a Cristo como Salvador y Señor, es aceptar el llamado de Dios, ¿no es cierto? Es una respuesta al llamamiento de Dios a una vocación cristiana que nos va a hacer darnos, recibir el amor de Dios y darnos en amor a otros también. Y que todo lo que vamos haciendo y emprendiendo, al ser realmente con una entrega de amor con mayúscula, vamos a tener, diríamos, éxito, o diríamos bendición o aprobación de Dios, ¿no es cierto? Y paz y gozo en el corazón, como estuvimos diciendo en esta noche. Amén. Y por eso yo les digo, aceptar a Cristo como Salvador personal es el primer paso a responder al llamado de Dios y a tener una vocación plena de amor en todo lo que emprendemos en nuestra vida. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Un beso grande para todos y estaremos próximamente allí. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastora. Y como nos decía la pastora, la oración es un aceptar este llamamiento que Dios nos hace. ¿Nos puedes guiar en la oración, Domingo? Amén. Señor Jesús, sé que te necesito, creo haber vivido en error, acepto la sangre preciosa que derramaste en el Calvario por amor a mí, como única y suficiente fuente de reconciliación. Te entrego mi cuerpo y mi corazón para que sea la casa en que el Espíritu Santo viva, para que tú, Señor, reines en él y guíes mi vida a toda verdad. Sáname, líbrame de todo mal, de toda tentación. Salva, sana y bendice a todos mis seres queridos. Gracias, Señor. Amén. Y ahora le invitamos a que usted levante sus manos y diga: Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Y estamos ya al final del programa. Y si es la primera vez que nos escuchaste o ya nos escuchás continuamente, como todos los miércoles, te invitamos a que tomes esta decisión y que aceptes a Jesucristo en tu vida. La decisión es, como siempre me decía la pastora, la decisión es personal. Cada uno elige si hacer caso a esta vocación, a este llamamiento que tenemos cada uno. No importa lo que estemos haciendo ni dónde estemos,
recordemos que Dios lo que más mira es nuestro corazón y la disposición que tenemos en Él de amarle y de aceptarle. Esperamos que hayas disfrutado del programa y te esperamos en nuestra iglesia, ubicada. Está ubicada en el barrio de Echeverría, en el barrio de Villa Urquiza, Echeverría 4924, y los horarios de la iglesia son martes, jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 19:30 horas. Te esperamos para que te encuentres con Jesús y te reconcilies con Dios y disfrutes una vida llena de bendición como hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Te esperamos el próximo miércoles de 22 a 23 horas por acá, por FM Class 91.9 para escuchar nuestro programa Tiempo de Reconciliación. Te damos gracias por estar del otro lado y que tengas muy buenas noches. Que Dios te bendiga.